Soy Elena y supongo que debería empezar contándote sobre mi familia antes de que todo se fuera al garete. Éramos bastante normales por aquel entonces. Mis padres, mi hermana pequeña Sofía y yo. Papá trabajaba en una oficina en el centro. Mamá se quedaba en casa la mayor parte del tiempo, y Sofía era solo esa niña de 8 años que siempre quería jugar con mis cosas. Yo tenía 16 años y estaba en el instituto, sacando buenas notas y pensando en qué quería hacer después de graduarme. Nuestra casa no era nada del otro mundo, solo un piso normal de 3 habitaciones en un barrio tranquilo. Papá llegaba a casa sobre las 6 de la tarde. Cenábamos juntos y luego cada uno hacía lo suyo. Era aburrido, pero era cómodo, ¿sabes? Recuerdo aquel martes de octubre como si fuera ayer. Llegué a casa del instituto como siempre y vi a mamá sentada en la mesa del comedor con una expresión extraña en la cara. Tenía los ojos rojos e hinchados. Elena, cariño, ven, siéntate. Necesito decirte algo. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Me senté frente a ella y esperé. Tu padre le ha dado un infarto en el trabajo hoy. No ha llegado al hospital. Me quedé mirándola fijamente. No tenía sentido. Papá solo tenía 42 años. No estaba enfermo ni nada. ¿Qué quieres decir con que no ha llegado? Se ha ido, Elena. Tu padre ha muerto. Ahí fue cuando lo asimilé. Empecé a llorar y mamá se acercó a la mesa para abrazarme. Luego Sofía llegó a casa de sus actividades extraescolares y también tuvimos que decírselo a ella. No entendía realmente lo que significaba. No paraba de preguntar cuándo volvería papá a casa. El funeral fue un borrón de parientes y gente trayéndonos guisos caseros. Mamá apenas se levantaba de la cama después. Dejó su trabajo a tiempo parcial en la consulta del médico sin siquiera avisar. Cuando le pregunté al respecto, solo dijo que necesitaba tiempo para recuperarse. Un mes después de la muerte de papá, me llamó al salón para lo que ella llamó una charla seria. Elena, necesito que entiendas que las cosas son diferentes ahora. No estoy lista para volver al trabajo. Eres la mayor, así que vas a tener que ayudar más con Sofía, con la casa, con todo. Y creo que sería bueno que consiguieras un trabajo a tiempo parcial. Necesitamos el dinero extra. ¿Y los ahorros de papá? Tenemos algo, pero no es mucho. Si somos cuidadosas, podría durarnos unos años, pero querrás ir a la universidad tarde o temprano, y eso también cuesta dinero. Así fue como terminé trabajando en la cafetería de Paco después del instituto y los fines de semana. Era un sitio pequeño a 3 calles de mi instituto, y el dueño, Paco, necesitaba una camarera para el turno de tarde. Le daba a mamá cada céntimo que ganaba. Ella decía que iría para los gastos del hogar y se ahorraría para mi fondo universitario. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, empecé a notar cosas. Mamá no buscaba trabajo. Ni siquiera salía de casa a menos que fuera absolutamente necesario. Se pasaba todo el día en el sofá viendo la tele o durmiendo. Mientras tanto, yo hacía malabarismos con el instituto, el trabajo y el cuidado de Sofía. La ayudaba con los deberes, me aseguraba de que tuviera ropa limpia, le preparaba el almuerzo para el colegio. Así pasaron 2 años. Por fin me graduaba del instituto, y llevaba meses esperando este momento. Ya había elegido una universidad en otra ciudad cercana, había rellenado todas las solicitudes y me habían aceptado. Una tarde después del trabajo, me senté con mamá para hablar de mis planes. Mamá, necesito saber lo del dinero para la universidad. Tengo que enviar mi depósito pronto. Se quedó callada un buen rato, mirando fijamente la televisión. Luego se giró para mirarme con una expresión que nunca antes había visto. Elena, no queda dinero. ¿Qué quieres decir? Los ahorros de tu padre se han acabado. Hemos estado viviendo de ese dinero durante 2 años, y se ha gastado todo. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Pero dijiste que tendríamos suficiente. Me prometiste que podría ir a la universidad. Empecé a llorar. No pude evitarlo.
Ya me habían aceptado. Llevaba años planeando esto. Elena, ya tienes 18 años. Eres lo suficientemente mayor para entender que la gente no siempre puede conseguir lo que quiere. En lugar de eso, tienes que pensar en conseguir un trabajo a tiempo completo. ¿Y tú? ¿Por qué no puedes trabajar? Mi salud aún no se ha recuperado. Ahora tengo problemas de espalda y de articulaciones. Definitivamente no podré conseguir un trabajo en un futuro cercano. Todas nuestras esperanzas están puestas en ti ahora. Esto no es justo. Justo o no, esta es nuestra realidad. Nuestra familia te necesita, Elena. Tienes que ser la persona que cuide de mí y de tu hermana. No hay nadie más. Quería gritar, lanzar algo, salir corriendo. Pero al ver a Sofía dormida en el sofá y a mamá sentada allí con esa expresión de desamparo, supe que no tenía elección. Después de graduarme, me quedé en la cafetería de Paco, pero Paco me trasladó de camarera a ayudante en la cocina. El sueldo era un poco mejor, y empecé a coger turnos extras siempre que podía. Me dejaba la piel, llegando a casa agotada cada noche mientras mamá seguía quejándose de estar demasiado enferma para trabajar. Estoy haciendo lo que puedo, decía ella cada vez que me veía cansada o frustrada. Si pudiera trabajar, ¿no crees que lo haría? Pero empezaba a tener mis dudas. Parecía bien cuando quería ver sus series o cuando llamaban los parientes. Era solo cuando se hablaba de trabajos o responsabilidades que de repente se ponía demasiado enferma para funcionar. Aún así, ¿qué opción tenía? Sofía necesitaba que alguien la cuidara. Y mamá claramente no iba a hacerse cargo. Así que seguí trabajando, dándole la mayor parte de mi sueldo a mamá e intentando no pensar en la vida universitaria que me estaba perdiendo. A veces me acostaba por la noche y me preguntaba qué pensaría papá si pudiera vernos. ¿Estaría orgulloso de cómo me estaba haciendo cargo? ¿O estaría enfadado porque mamá se había desconectado por completo y me había dejado a mí con todo? Trabajar a tiempo completo en la cocina de la cafetería de Paco era brutal. Pasaba de 8 a 10 horas al día de pie, preparando verduras, lavando platos y ayudando al cocinero jefe con lo que necesitara. Mis manos siempre estaban cortadas por los cuchillos, y llegaba a casa oliendo a grasa y a sudor todas las noches. Pero Paco era decente conmigo. Vio lo duro que trabajaba y no me trataba como a una niña estúpida. Después de unos meses, empezó a enseñarme habilidades de cocina de verdad en lugar de solo hacerme el trabajo pesado. Tienes buen instinto, Elena, decía él cuando sazonaba algo a la perfección o calculaba los tiempos de los pedidos perfectamente. Realmente podrías llegar lejos en este negocio si te esfuerzas. Empecé a creerle. Quizás esta no era la vida que había planeado, pero al menos estaba aprendiendo algo útil. Cogía turnos siempre que podía, a veces trabajando 6 días a la semana. El dinero estaba bien, no era mucho, pero mejor que lo que había ganado como camarera. Cada 2 semanas, le entregaba la mayor parte de mi sueldo a mamá. Solo me quedaba lo justo para el billete de autobús y quizás un café de vez en cuando. Mamá cogía el dinero sin siquiera dar las gracias, como si fuera lo esperado. También empecé a llevar comida a casa del restaurante al final de cada turno. Paco dejaba que todo el personal de cocina se llevara las sobras. Y aunque deducían una pequeña cantidad de mi sueldo por ello, era mucho más barato que comprar en el supermercado. Mamá nunca me preguntó cómo me iba en el trabajo. Sofía tampoco. Simplemente comían lo que traía a casa y se quejaban si no les gustaba algo. Mientras tanto, la lista de problemas de salud de mamá no paraba de crecer. Primero, fue depresión y fatiga. Luego, le empezó a doler la espalda, luego las articulaciones. Pero parecía tener mucha energía para ver sus series y hablar por teléfono con su hermana durante horas. El tiempo pasó en un torbellino de trabajo y agotamiento. Sin embargo, estaba aprendiendo mucho sobre cocina. Paco empezó a dejarme ayudar con los platos más complicados, y descubrí que en realidad era bastante buena. Tenía un sentido para los sabores y los tiempos que incluso a mí me sorprendía. Así pasaron unos años más. Yo tenía 24 años y había ascendido a segundo de cocina.
Paco había empezado a confiar en mí para encargarme de la cocina cuando él tenía que ausentarse y mi sueldo había crecido en consecuencia. Pero no le conté a mamá lo de los aumentos. Seguí dándole la misma cantidad que le había estado dando desde que empecé a trabajar allí. Y abrí una cuenta de ahorro separada para el dinero extra. También había logrado completar algunos cursos de cocina durante mi tiempo libre. Me sentía mal usando mi propio dinero para las clases, pero sabía que mamá encontraría la manera de disuadirme si lo supiera. Los cursos me ayudaron a entender el lado técnico de la cocina, y ahora tenía la confianza suficiente para manejar casi cualquier cosa en la cocina. Durante todo este tiempo, mamá y Sofía ni siquiera me preguntaron cómo me iba en el trabajo. Simplemente cogían el dinero que les daba y la comida que traía a casa como si fuera su derecho. Estaba cansada de que me trataran como a un cajero automático, pero no sabía qué más hacer. Entonces, una tarde, estábamos sentadas alrededor de la mesa cenando la lasaña que había traído a casa del restaurante cuando mamá de repente dejó el tenedor y puso esa expresión seria en la cara. Elena, tenemos que hablar del futuro de Sofía. Se graduará del instituto en 2 años y tenemos que empezar a planificar. Miré a Sofía, que ahora tenía 16 años y se parecía exactamente a mí a esa edad. Siguió comiendo y ni siquiera levantó la vista. ¿Qué tipo de planificación? ¿La universidad? Obviamente, es cara y necesitamos empezar a ahorrar ahora. Creo que necesitas trabajar más duro. Quizás buscar un segundo trabajo. Casi me atraganto con la comida. ¿Un segundo trabajo? Mamá, ya trabajo 6 días a la semana. Solo tengo un día libre. Bueno, eso es lo que va a costar. Sofía merece las mismas oportunidades que tú habrías tenido. Las oportunidades que yo habría tenido. ¿Y las oportunidades que yo nunca tuve? Porque te gastaste todo el dinero de papá. La cara de mamá se puso roja. No empieces con eso otra vez. ¿Y por qué no puedes conseguir un trabajo? Han pasado 8 años desde que papá murió. 8 años, mamá. ¿No crees que ya es hora de que entres en razón? Todavía no puedo trabajar, Elena. Me duele todo el cuerpo. He envejecido mucho a lo largo de estos años. Tengo que tomar antidepresivos todos los días solo para funcionar. Pero puedes sentarte en el sofá y ver la tele todo el día. Eso es diferente. Estoy descansando. Volví a mirar a Sofía. ¿Por qué no puede conseguir un trabajo a tiempo parcial? Ya tiene 16 años. Yo trabajaba cuando tenía 16. Eso era diferente. Tú tenías que trabajar por nuestra situación. No, no voy a buscar un segundo trabajo. Sofía es lo suficientemente mayor para empezar a trabajar. Puede conseguir un trabajo a tiempo parcial ahora y empezar a ganar dinero para la universidad. Después de graduarse, puede trabajar a tiempo completo un par de años como yo hice. Si aún no tiene suficiente dinero, puede solicitar préstamos estudiantiles. Mamá golpeó la mano en la mesa. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Es tu hermana. Y estoy cansada de sacar adelante a toda esta familia yo sola. ¿Cuándo va a aparecer alguien más para ayudar? Estás siendo una desagradecida, Elena. Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Todo lo que has hecho por mí? ¿Qué has hecho exactamente? Llevo cuidando de esta familia desde que tenía 16 años. Te di un techo sobre tu cabeza. Con dinero que gané yo. La discusión fue a más a partir de ahí. Ambas estábamos gritando y Sofía simplemente se quedó sentada, incómoda. Finalmente, mamá se fue furiosa a su habitación, y yo me quedé sentada en la mesa, temblando de rabia. Después de esa noche, mamá y yo apenas nos hablábamos. Nos cruzábamos en el pasillo y no decíamos ni una palabra. Pero yo seguía haciendo lo de siempre, pagando las facturas, trayendo comida a casa, encargándome de todo. ¿Qué otra opción tenía? La única diferencia era que ahora estaba más decidida que nunca a seguir ahorrando dinero en mi cuenta secreta. Si mamá pensaba que iba a matarme a trabajar para el fondo universitario de Sofía mientras ella seguía sentada sin hacer nada, estaba muy equivocada.
Pasó un mes con mamá y yo apenas hablándonos. El silencio en casa era denso e incómodo, pero no iba a disculparme por defenderme. Seguí haciendo mi parte, pagando las facturas, trayendo comida a casa del restaurante, asegurándome de que todo funcionara sin problemas, pero la tensión me estaba consumiendo. Estaba agotada todo el tiempo. Trabajar 6 días a la semana estaba pasando factura, y volver a una casa donde nadie apreciaba lo que hacía lo empeoraba. Al menos en el trabajo, Paco y el resto del personal de cocina me respetaban. Sabían lo duro que trabajaba y no lo daban por sentado. Mi cuenta de ahorro secreta crecía constantemente. Cada mes, depositaba el dinero extra de mis aumentos y promociones. Se sentía bien tener algo que era solo mío, algo que mamá no podía tocar ni controlar. Ya tenía más de 50.000 euros ahorrados, y por primera vez en años, sentí que tenía algún tipo de futuro por delante. Entonces, una tarde, todo explotó. Llegué a casa después de otro turno largo, cansada y solo queriendo comer algo e irme a la cama. Pero cuando entré en el salón, mamá y Sofía estaban sentadas en el sofá esperándome. Eso debería haber sido mi primera señal de advertencia. Nunca me esperaban despiertas. Sofía tenía mi portátil en su regazo, lo que me enfadó inmediatamente. Le había dicho 100 veces que no tocara mis cosas. ¿Qué haces con mi portátil? Sofía me miró con una expresión de suficiencia. Mi ordenador dejó de funcionar esta tarde, así que tomé prestado el tuyo. Espero que no te importe. Sí me importa. Es mi portátil. Bueno, menos mal que lo usé, dijo ella, girando la pantalla hacia mí. Porque encontré algo muy interesante. Se me revolvió el estómago. En la pantalla estaba mi página de banca online mostrando el saldo de mi cuenta, 54.832,60 euros. Cuando abrí tu escritorio, esto ya estaba abierto. 54.000 euros. Elena, ¿qué demonios es esto? Sentí que iba a vomitar. Eso no es asunto vuestro. Mamá se levantó y pude ver que estaba furiosa. ¿Qué no es asunto nuestro? Elena, necesitas explicarnos ahora mismo qué es este dinero y por qué nos lo has estado ocultando. Es mi dinero. Lo gané yo. ¿Tu dinero? La voz de mamá se hizo más fuerte. Vives en nuestra casa. Comes nuestra comida. Eres parte de esta familia. No existe eso de, tu dinero, cuando el resto de nosotras estamos pasando apuros. Yo pago por todo. Pago la hipoteca, los suministros. Traigo comida a casa todas las noches. Con dinero que deberías habernos estado dando todo este tiempo, interrumpió Sofía. Llevas años reteniéndonos dinero. No podía creer lo que oía. ¿Reteniendo dinero? Me mato a trabajar todos los días para mantener a esta familia. Mamá se acercó a mí. Bueno, eso se acaba ahora. Sofía y yo hemos estado hablando y hemos decidido que vas a transferir todo este dinero a mi cuenta. ¿Qué? ¿Me has oído? Todo. Sofía necesita dinero para la universidad en 2 años y nosotras necesitamos unas vacaciones. Hemos estado bajo mucho estrés últimamente y nos merecemos un descanso. Las miré a ambas. ¿Unas vacaciones? ¿Queréis usar mis ahorros para unas vacaciones? Hemos estado cansadas y necesitamos descansar, dijo mamá. Y luego el resto irá para el fondo de estudios de Sofía. ¿Estáis locas? No os voy a dar mi dinero. Ahí fue cuando perdí los estribos por completo. 8 años de frustración y rabia se derramaron. ¿Quieres saber sobre el estrés, mamá? Intenta trabajar 60 horas a la semana para mantener a una familia mientras vas al instituto. Intenta cuidar de una hermana pequeña y de una madre que ni siquiera se levanta del sofá. No has trabajado ni un solo día en 8 años, ¿pero estás cansada? ¿Necesitas un descanso? Elena, no te atrevas. Te pasas todo el día tirada en ese sofá viendo series y comiendo la comida que yo traigo del trabajo. No cocinas. No limpias. No haces nada.
Y ahora quieres robar mis ahorros. La cara de mamá estaba roja brillante. Estoy enferma, Elena. Tengo depresión. Tengo dolor crónico. Lo que tienes es pereza. Llevas 8 años fingiendo estar enferma porque es más fácil que conseguir un trabajo. Sofía también se levantó. Elena, solo transfiere el dinero a la cuenta de mamá. No es justo que tengas todo este dinero mientras nosotras estamos pasando apuros. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Qué tiene de justo que yo trabaje desde los 16 mientras vosotras dos os sentáis sin hacer nada? ¿Qué tiene de justo que yo haya renunciado a la universidad para poder manteneros? Mamá me señaló con el dedo. Eres una desagradecida y una egoísta. Te di un techo sobre tu cabeza todos estos años. Con dinero que yo gané. La discusión fue a más a partir de ahí. Ambas estábamos gritando y Sofía simplemente se quedó sentada, incómoda. Finalmente, mamá se fue furiosa a su habitación, y yo me quedé sentada en la mesa, temblando de rabia. Después de esa noche, mamá y yo apenas nos hablábamos. Nos cruzábamos en el pasillo y no decíamos ni una palabra. Pero yo seguía haciendo lo de siempre, pagando las facturas, trayendo comida a casa, encargándome de todo. ¿Qué otra opción tenía? La única diferencia era que ahora estaba más decidida que nunca a seguir ahorrando dinero en mi cuenta secreta. Si mamá pensaba que iba a matarme a trabajar para el fondo universitario de Sofía mientras ella seguía sentada sin hacer nada, estaba muy equivocada. Pasó un mes con mamá y yo apenas hablándonos. El silencio en casa era denso e incómodo, pero no iba a disculparme por defenderme. Seguía haciendo mi parte, pagando las facturas, trayendo comida a casa del restaurante, asegurándome de que todo funcionara sin problemas, pero la tensión me estaba consumiendo. Estaba agotada todo el tiempo. Trabajar 6 días a la semana estaba pasando factura, y volver a una casa donde nadie apreciaba lo que hacía lo empeoraba. Al menos en el trabajo, Paco y el resto del personal de cocina me respetaban. Sabían lo duro que trabajaba y no lo daban por sentado. Mi cuenta de ahorro secreta crecía constantemente. Cada mes, depositaba el dinero extra de mis aumentos y promociones. Se sentía bien tener algo que era solo mío, algo que mamá no podía tocar ni controlar. Ya tenía más de 50.000 euros ahorrados, y por primera vez en años, sentí que tenía algún tipo de futuro por delante. Entonces, una tarde, todo explotó. Llegué a casa después de otro turno largo, cansada y solo queriendo comer algo e irme a la cama. Pero cuando entré en el salón, mamá y Sofía estaban sentadas en el sofá esperándome. Eso debería haber sido mi primera señal de advertencia. Nunca me esperaban despiertas. Sofía tenía mi portátil en su regazo, lo que me enfadó inmediatamente. Le había dicho 100 veces que no tocara mis cosas. ¿Qué haces con mi portátil? Sofía me miró con una expresión de suficiencia. Mi ordenador dejó de funcionar esta tarde, así que tomé prestado el tuyo. Espero que no te importe. Sí me importa. Es mi portátil. Bueno, menos mal que lo usé, dijo ella, girando la pantalla hacia mí. Porque encontré algo muy interesante. Se me revolvió el estómago. En la pantalla estaba mi página de banca online mostrando el saldo de mi cuenta, 54.832,60 euros. Cuando abrí tu escritorio, esto ya estaba abierto. 54.000 euros. Elena, ¿qué demonios es esto? Sentí que iba a vomitar. Eso no es asunto vuestro. Mamá se levantó y pude ver que estaba furiosa. ¿Qué no es asunto nuestro? Elena, necesitas explicarnos ahora mismo qué es este dinero y por qué nos lo has estado ocultando. Es mi dinero. Lo gané yo. ¿Tu dinero? La voz de mamá se hizo más fuerte. Vives en nuestra casa. Comes nuestra comida. Eres parte de esta familia. No existe eso de, tu dinero, cuando el resto de nosotras estamos pasando apuros. Yo pago por todo. Pago la hipoteca, los suministros. Traigo comida a casa todas las noches.
Con dinero que deberías habernos estado dando todo este tiempo, interrumpió Sofía. Llevas años reteniéndonos dinero. No podía creer lo que oía. ¿Reteniendo dinero? Me mato a trabajar todos los días para mantener a esta familia. Mamá se acercó a mí. Bueno, eso se acaba ahora. Sofía y yo hemos estado hablando y hemos decidido que vas a transferir todo este dinero a mi cuenta. ¿Qué? ¿Me has oído? Todo. Sofía necesita dinero para la universidad en 2 años y nosotras necesitamos unas vacaciones. Hemos estado bajo mucho estrés últimamente y nos merecemos un descanso. Las miré a ambas. ¿Unas vacaciones? ¿Queréis usar mis ahorros para unas vacaciones? Hemos estado cansadas y necesitamos descansar, dijo mamá. Y luego el resto irá para el fondo de estudios de Sofía. ¿Estáis locas? No os voy a dar mi dinero. Ahí fue cuando perdí los estribos por completo. 8 años de frustración y rabia se derramaron. ¿Quieres saber sobre el estrés, mamá? Intenta trabajar 60 horas a la semana para mantener a una familia mientras vas al instituto. Intenta cuidar de una hermana pequeña y de una madre que ni siquiera se levanta del sofá. No has trabajado ni un solo día en 8 años, ¿pero estás cansada? ¿Necesitas un descanso? Elena, no te atrevas. Te pasas todo el día tirada en ese sofá viendo series y comiendo la comida que yo traigo del trabajo. No cocinas. No limpias. No haces nada. Y ahora quieres robar mis ahorros. La cara de mamá estaba roja brillante. Estoy enferma, Elena. Tengo depresión. Tengo dolor crónico. Lo que tienes es pereza. Llevas 8 años fingiendo estar enferma porque es más fácil que conseguir un trabajo. Sofía también se levantó. Elena, solo transfiere el dinero a la cuenta de mamá. No es justo que tengas todo este dinero mientras nosotras estamos pasando apuros. ¿Justo? ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Qué tiene de justo que yo trabaje desde los 16 mientras vosotras dos os sentáis sin hacer nada? ¿Qué tiene de justo que yo haya renunciado a la universidad para poder manteneros? Mamá me señaló con el dedo. Eres una desagradecida y una egoísta. Te di un techo sobre tu cabeza todos estos años. Con dinero que yo gané. Bueno, las cosas están cambiando ahora. A partir de ahora, vas a darnos tu sueldo íntegro cada mes, y nos vas a enseñar tus nóminas para que sepamos exactamente cuánto ganas. Luego, Sofía y yo decidiremos cuánto dinero de bolsillo te damos para gastos personales. No podía creer lo que oía. ¿Dinero de bolsillo? ¿Queréis darme dinero de bolsillo con mi propio dinero? Es lo justo, dijo Sofía. Ya que nos has estado robando durante años. ¿Robando? He estado manteniendo a toda esta familia. Mintiendo sobre lo que ganas, dijo mamá. Eres una ladrona, Elena. Ya no podemos confiar en ti. Algo se rompió dentro de mí. Miré a estas 2 personas por las que me había estado matando para cuidar, y me di cuenta de que había terminado. ¿Sabéis qué? Estoy harta de las 2. Estoy harta de vuestras mentiras, vuestras excusas, vuestras constantes exigencias. ¿Queréis saber cómo resolver vuestros problemas de dinero? Buscad trabajo, las 2. Me acerqué a Sofía y le quité el portátil de las manos. Oye, protestó ella. Esto es mío. Si quieres un ordenador, cómprate uno. Me dirigí hacia las escaleras para hacer mis cosas, pero mamá me llamó. ¿A dónde crees que vas? Me voy. Vosotras 2 podéis averiguar cómo pagar vuestras propias facturas a partir de ahora. Elena, vuelve aquí ahora mismo. Me giré por última vez. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón en una cosa. Sí he estado robando. He estado robando años de mi vida, cuidando de gente que no me aprecia. Pero eso se acaba esta noche. La voz de mamá me siguió escaleras arriba. Si cruzas esa puerta, no vuelvas nunca más. No te necesitamos.
Bien, le respondí, porque yo tampoco os necesito a vosotras. Mientras empaquetaba mi ropa y mis pocas pertenencias, podía oírlas abajo gritando sobre mí, llamándome egoísta y desagradecida. Pero por primera vez en 8 años, no me importó lo que pensaran. Salí de casa esa noche con 2 maletas y mi portátil. No miré hacia atrás. Conduje hasta un hostal barato cerca de la autopista y pagué por 3 noches mientras averiguaba qué hacer a continuación. Por primera vez en 8 años, estaba completamente sola, y era a la vez aterrador y asombroso. Los siguientes días fueron un torbellino de búsqueda de piso y papeleo. Encontré un estudio pequeño a solo 10 minutos de la cafetería de Paco. No era mucho, básicamente una habitación con una pequeña cocina y baño, pero era mío. Nadie podía decirme qué hacer con mi dinero ni exigirme que les entregara mi sueldo. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de sonar. Mamá y Sofía me llamaban constantemente, y cuando finalmente contesté, no se estaban disculpando. Elena, tienes que volver a casa ahora mismo. Mamá dijo, no podemos pagar la hipoteca sin tu dinero. Ese ya no es mi problema. Sí lo es. No puedes simplemente abandonar a tu familia. Ya lo verás. Estás siendo egoísta y desagradecida, después de todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho exactamente por mí? Mamá, di una sola cosa. Ella no pudo responder a eso, así que simplemente me colgó. Sofía llamó después. Elena, esto es ridículo. Solo vuelve a casa y podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Vosotras dos queríais que me fuera, así que me he ido. No lo decíamos así. Sí, sí que lo decíais. Me llamasteis ladrona y dijisteis que no se podía confiar en mí. Bueno, estabas escondiéndonos dinero. Dinero que gané yo. Dinero que me pertenece. Pero somos familia. La familia no se trata de la manera en que vosotras me habéis estado tratando a mí. Bloqueé sus números después de eso. Necesitaba paz para averiguar cómo sería mi nueva vida. El trabajo se convirtió en mi refugio. Paco se sorprendió cuando le dije que me había mudado, pero no hizo demasiadas preguntas. Probablemente pudo ver que estaba más feliz, aunque estuviera lidiando con mucho estrés. Lo extraño fue lo rápido que se redujeron mis gastos al no tener que mantener a mamá y a Sofía. Estaba tan acostumbrada a entregar la mayor parte de mi sueldo que no me di cuenta de cuánto dinero tendría realmente si solo tuviera que cuidar de mí misma. De repente, podía permitirme comprar comida decente, ropa nueva, incluso pequeños lujos como ir al cine. Pasaron 3 meses y me estaba acostumbrando a mi nueva rutina. Entonces un día, mi teléfono sonó de un número desconocido. Contra mi buen juicio, contesté. Elena, soy mamá. Estamos en problemas. No hemos podido pagar las facturas durante meses. Nos van a desahuciar de la casa. Ese no es mi problema. Elena, por favor. Necesitamos tu ayuda. Somos tu familia. Me dijiste que no me necesitabas. Me dijiste que nunca volviera. Estaba enfadada. No lo decía en serio. Sí, sí que lo decías. ¿Y sabes qué? Tenías razón. No me necesitáis a mí. Necesitáis trabajos. Colgué y bloqueé ese número también. Unas semanas después, mi amiga Jessica me llamó al trabajo. Elena, pensé que deberías saberlo. Tu mamá ha estado preguntando por ti. Está tratando de averiguar dónde vives. Le pedí a Jessica que no le diera mi dirección a mamá, y ella prometió que no lo haría, pero la idea de que me rastrearan me puso nerviosa. Efectivamente, 2 semanas después, Paco me llamó durante mi día libre. Elena, tienes que saber que tu madre y tu hermana vinieron hoy al restaurante. Montaron un numerito exigiendo hablar contigo. Tuve que amenazar con llamar a la policía antes de que se fueran. Me sentí mortificada. Paco, lo siento mucho. Esto no volverá a pasar. Más te vale que no. Me caes bien, Elena, pero no puedo tener dramas familiares interrumpiendo mi negocio. Después de eso,
empecé a evitar por completo el barrio donde crecí. No quería arriesgarme a encontrarme con ellas por casualidad. Pero algo asombroso estaba sucediendo con mis finanzas. Sin mamá y Sofía drenando mi cuenta bancaria, mis ahorros crecían más rápido que nunca. Estaba guardando casi 2.000 euros al mes. Vivir sola me había enseñado a ser aún más frugal que antes, y me sorprendía la cantidad de dinero que realmente tenía. Un año después de irme de casa, Paco me ofreció una oportunidad increíble. Elena, hay un programa de prácticas de 3 meses en uno de los mejores restaurantes de París. Buscan un segundo de cocina con tus habilidades. La empresa pagará por todo, viaje, alojamiento, comida, y cuando vuelvas, puedo garantizarte un aumento del 30%. No podía creerlo. ¿Lo dices en serio? Totalmente en serio. Te lo has ganado, Elena. Eres una de las cocineras con más talento con las que he trabajado. Acepté inmediatamente. Por primera vez en mi vida, iba a viajar a algún sitio, aprender de chefs maestros y avanzar en mi carrera. Se sentía como un sueño. A través de Jessica, me llegaban noticias de mamá y Sofía de vez en cuando. Al parecer, Sofía finalmente había conseguido un trabajo de camarera en una cafetería al otro lado de la ciudad. Jessica dijo que siempre parecía cansada y se quejaba constantemente de tener que trabajar. No para de decir que no es justo que tenga que trabajar cuando debería estar concentrada en los estudios, me dijo Jessica. Bienvenida a la vida real, le dije. Jessica también me dijo que mamá seguía sin trabajar y ahora dependía completamente de los ingresos de Sofía. Tu hermana está básicamente en la misma situación en la que tú estabas. Una parte de mí sintió lástima por Sofía, pero luego recordé cómo me había llamado ladrona y había exigido mis ahorros, y la compasión se desvaneció. Ya era lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones. Esperaba que, con el tiempo, Sofía se diera cuenta de lo que yo había comprendido, que mamá nunca iba a cambiar, y que la única forma de tener una vida real era dejar de apoyarla. Quizás Sofía sería más lista que yo y se marcharía antes de malgastar 8 años de su vida. Si Sofía alguna vez viniera a mí pidiendo ayuda, ayuda de verdad, no dinero, estaría allí para ella. Pero no iba a rescatarla como solía rescatar a toda nuestra familia. Necesitaba encontrar su propio camino. En cuanto a mamá, sinceramente, ya no me importaba lo que le pasara. Había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. Por fin estaba viviendo para mí misma y se sentía increíble. Tenía dinero en el banco, una carrera que amaba y oportunidades por delante que nunca había soñado posibles. En unos meses, estaría en París aprendiendo de algunos de los mejores chefs del mundo. A veces me preguntaba qué pensaría papá si pudiera ver cómo resultaron las cosas. Creo que estaría orgulloso de que por fin me hubiera defendido, incluso si eso significaba alejarme de la familia que él había dejado.